¿Identificas o cómo tú le dices a las personas por qué no creen en Dios? Es decir, porque he visto muchas veces que tú has salido en tus historias, ¿no? Diciendo que Dios no es suficiente. Millones de personas aquí afuera van a la iglesia. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Millones de personas van a la iglesia, millones de personas oran todos los días, gracias a Dios por la mañana, gracias a Dios por la noche. Millones de personas escuchan alabanzas, millones de personas ven videos, incluso como estos. Ojo, principal, que después de este video no sea simplemente un video más, sino que realmente tomes acción y ejecutes, porque la fe sin obras está muerta. O sea, hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿por qué creer en Dios no cambia tu vida? Porque la mayoría de personas que creen en Dios suelen entregar la responsabilidad a Dios. Le piden a Dios que se cambie la circunstancia, cuando en realidad lo que Dios quiere hacer es cambiar tu vida. Y para cambiar la vida, para que Dios pueda interceder, uno debe abrir la puerta. Dios siempre está tocando la puerta, solamente que uno es quien decide si abrirla o no abrirla. Y no es que cambie la circunstancia, es que cambia la persona, cambia la identidad. Y cuando la identidad cambia, la percepción, la forma de ver el mundo cambia. Y si una persona cambia su identidad, se convierte en una persona diferente. Y una persona diferente produce resultados diferentes. La Biblia lo dice claro. Por sus frutos los conoceréis. Algunos de los frutos del Espíritu son la prosperidad, el amor, el dominio propio, la plenitud. Esos son algunos de los frutos del Espíritu. Entonces, yo le digo a las personas, mira, creer en Dios no cambia tu vida. Creerle a Él y caminar con Él sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Y, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Miami, ¿no? Pero hay muchas personas, hay mucha abundancia, entre comillas, lo que las personas llaman normalmente abundancia. Cuando tú dices que es un fruto del Espíritu, hay muchas personas que pueden confundir la abundancia material con un fruto del Espíritu. Mira, yo pienso que las cosas que suceden aquí afuera son una consecuencia. Afuera es en el mundo externo. El mundo material que conocemos. Sí, es una consecuencia. El carro, la casa, al final uno siempre tiene metas. Y es bueno tener metas, es bueno tener metas. Pero hay personas que no creen en Dios y tienen esas cosas, tienen cosas materiales. Exacto, es bueno tener metas, es bueno tener cosas materiales. Lo que no es bueno es amar esas cosas materiales o que tú estés queriendo mejorar solamente para tener algo material. Al final el dinero llega, el carro llega, es una consecuencia, es una consecuencia. Pero no significa que lo material sea el objetivo. El objetivo es que tú te conviertas, independientemente de lo que quieras en tu vida, el objetivo es que tú te conviertas en la persona que es capaz de vivir esa vida que estás soñando, que es capaz de sostenerla. Porque las personas le piden muchas personas que creen en Dios, en especial, le piden a Dios más dinero, que es un dolor que muchas personas que creen en Dios tienen, la falta de dinero. Porque piensa que el dinero es lo que le va a solucionar todos los problemas. Porque piensan que el dinero es lo que les va a hacer sentir que ya están avanzando, cuando en realidad es una consecuencia. Entonces muchas personas que creen en Dios le piden a Dios más dinero. Y resulta que, ojo a esos son bofetadas emocionales se llaman, y lo decimos con mucho amor. Resulta que la persona que pide más dinero, usualmente es la persona la que le está pidiendo los $10,000 a Dios. Dios mío, ayúdame a llegar a esos $10,000, y resulta que no está pudiendo administrar esos $1,000. ¿Por qué crees que no los administra? No ha hecho lo que se denomina el inventario de gratitud. Todo lo que tienes ahora mismo es lo que necesitas, tanto cosas materiales como situaciones que te estén pasando, adversidades. Todo lo que te está sucediendo, lo que te ha sucedido es el caldo de cultivo que necesitas para crecer. Ahora, resulta que hay algo que se llama inventario de gratitud. Todas las cosas por las que hay que agradecer. Algo tan mínimo como levantarte en el día a día, que las personas dicen, Dios, gracias por este día. Dios, gracias por este día. Pero resulta que a lo largo del día no demuestran esa gratitud, ese dar gracias. Usualmente, ¿cómo se cree que es dar gracias? Decir gracias, Dios. La manera, para mí, correcta de dar gracias es yo demostrándole a Dios por medio de una decisión de que yo puedo comportarme como una persona que es capaz de sostener más. Las personas, miren, yo lo digo desde mi experiencia cuando yo estuve en cuidados intensivos. Yo aprendí a valorar tantas cosas que yo no podía toser porque tenía una laparotomía exploradora, tenía el abdomen abierto y
no podía toser. A uno le da flema, es normal que a uno le dé flema. Resulta que para yo expulsar flema, me tardaba unas 3 horas y tenía que hacer así. Cosas tan simples como esas. No podía tomar agua. La forma en que me hidrataban a mí era, cogían una compresa, un pañito y me lo colocaban aquí en los labios, ¿cierto? Y eso no lo digo para generar lástima ni nada, sino que es que para que vean desde dónde comenzó todo. ¿Por cuánto tiempo estuviste así en ese estado? Casi un mes. Casi un mes. Tomando agua así, que te ponían un paño y eso. Sí, casi un mes. Casi un mes. Y a partir de ahí fue que empezó, es decir, ¿cómo empezó el camino tuyo? ¿Cómo empezó? Dios te encontró, ¿no? Porque eso es como en muchos apóstoles y en la Biblia, ¿no? Se habla también de cómo las personas tienen encuentro con Dios, cómo Jesús daba la fe. Dios siempre ha estado, Dios está en tu vida. Dios está en tu vida, Dios está en la mía. De hecho, Dios no está en una iglesia, Dios no está en una religión, Dios no está en el cielo. Dios está dentro de ti, dentro de mí, dentro de ti. Dentro de ti está Dios. Entonces la Biblia lo dice claro. O sea, aquí no somos expertos en Biblia. Yo no me he leído la Biblia completa. He leído algunas cosas que me parecen relevantes y lo he interpretado a mi manera, a mi percepción. Una pausa, disculpa que te interrumpa. Porque también yo pienso que la Biblia o cualquier lectura que nosotros hagamos siempre va a ser interpretada y va a ser asimilada por nosotros en dependencia del nivel de conciencia que nosotros tengamos. ¿Qué crees acerca de eso? Entre más estés caminando consistentemente con Dios, más va a elevarse tu nivel de conciencia. Caminar con Dios, ¿qué es para mí caminar con Dios? Caminar con Dios es que desde que te levantes, complementando algunas de las preguntas anteriores, desde que tú te levantas, no solamente es decirlo, o sea, porque, a ver, decir que uno cree en Dios, decir que vas a la iglesia, decir que eres buenas personas, publicar el estado de WhatsApp, enviar la cadena de oración, etcétera, 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 comentar amén, es muy bonito, es muy bonito. La Biblia lo dice claro, por sus frutos los conoceréis. Es sencillo, es tan sencillo como eso. Ay, pero es que lo material, no es lo material. Ey, si tú aún no puedes honrar por medio del resultado, honra por medio del proceso, del esfuerzo, del camino, porque ahí es donde tú creces. Las personas quieren una vida diferente. Usualmente la persona que cree en Dios quiere una vida diferente, le pide a Dios todos los días por una vida diferente, pero están caminando desde la identidad que ellos tienen. Sus palabras dicen que quieren algo diferente, pero sus acciones dicen que están bien con la vida que tienen. Entonces no hay congruencia. Sí, eso es algo que yo veo mucho. Pero ¿cómo una persona puede empezar a confiar en Dios? Porque al final es a través de la fe que nosotros tenemos, porque la fe simplemente es los pensamientos de nosotros puestos en este mundo material, ¿no? Al final es la acción que nosotros ponemos día a día y eso es parte de la gratitud que nosotros tenemos diaria. Pero una persona normalmente que llegue a tu sala y diga, ok, yo no creo en Dios, escuche tu mensaje, etcétera, ¿cómo tú le empiezas a ellos a empezar a que ellos confíen en Dios? Ok, usualmente las personas que llegan a la comunidad tienen algo en común, probablemente tú lo tienes, y es lo siguiente: yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero siento que Dios me está llamando a algo más y no sé cómo contestar. O sea, siento que, hey, ok, ya creo en Dios, ya he hecho lo que el común denominador hace, ¿qué es eso que hay más allá? Entonces las personas llegan buscando recuperar el control de sus vidas. Por eso llegan las personas a la comunidad buscando ordenar su mente, su espíritu, buscando construir disciplina real, porque la mayoría de personas comienzan algo y luego ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando comienzan? Abandonan. Lo abandonan, ¿no? Abandonan. Pero una cosa, ¿cómo es que tú los logras a ellos? Porque he visto que también tienes ya personas te escriben, tienes como unos casos de éxito, es decir, cuando alguien llega a tu comunidad, que llega con esa desconfianza, es decir, falta de fe, porque al final la desconfianza es la falta de fe, porque si tú supieras, nosotros estamos en esta vida y nosotros tenemos todo planeado ya, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un libre albedrío, pero estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Por ende, nosotros, todo lo que nosotros querramos y lo que está puesto dentro de nosotros, lo vamos a lograr. Por supuesto, tú eres una herramienta, a mi opinión, que Dios está utilizando como muchas otras personas en el mundo. Siempre hay un mensaje que dar, siempre.
y es un mensaje de Dios, ¿cómo tú estás siendo de herramienta, de canal para ayudar a esas personas que por supuesto creen en Dios porque el llamado lo tienen, lo están sintiendo, pero transmutarlo a la acción? Porque eso es lo que yo me imagino que le falte a esas personas. Bueno, primero, a ver, cuando una persona llega a la comunidad, porque una cosa es llegar y ver lo que está sucediendo por fuera, otra cosa ya es ingresar, tomar la decisión, que es algo importante. O sea, la persona, no solo invertir dinero, invertir el tiempo, tener la voluntad. Una cosa es, mira, la mayoría de personas que creen en Dios son felices siendo espectadores, viendo el partido desde la tribuna. ¿O crees que alguien pueda ser feliz siendo espectador? Es decir, ¿a qué tipo de felicidad puede ser? Es que es algo relativo, o sea, felicidad para mí es algo muy relativo, porque hay personas, o sea, tú puedes ir a, no sé, a un país golpeado por la violencia, golpeado por, no sé, escasez, temas que hay pobreza en todo el sentido de la palabra, y no por culpa de las personas, sino porque realmente pues ha ocurrido cosas externas que sale del control, y tú vas y le das un vaso de agua tal vez a un niño y ese niño es feliz. Entonces para mí la felicidad es relativa. No sé a qué va más o menos la pregunta tuya, lo que estás diciendo. Cuando alguien llega a tu comunidad, personas tú dices que son felices, pero que creen en Dios, pero no le creen a Él, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo una persona es feliz sin hacer lo que está destinada, entre comillas, a hacer? Hace unos días ingresó Julio, él es un empresario, tiene su negocio y siente que está viviendo la vida de sus sueños, pero siente que por dentro hay desorden, siente que no está cerca de Dios. Entonces, si ves, mira, las personas, hay varios empresarios en la comunidad, no buscan, el dinero deja de ser algo como que la meta. Entonces el objetivo comienza a ser, ok, ¿cómo me siento, cómo hago yo para sentirme internamente bien, para no sentir ese vacío? Mira, tú puedes viajar, tú puedes tener el carro, tener el apartamento, conseguir X o Y cosas materiales, y aún así vas a sentir un vacío interno. Únicamente la persona que comienza a sentir el vacío y lo interpreta como una señal de que hey, debo hacer algo diferente, es la persona que tiene el punto de partida para abrirle la puerta a Dios, porque comienza a sentir que es que Dios me está llamando a algo más. En su propósito. Dios, ¿no? me está llamando a algo más, ok. ¿Qué es lo que debo hacer? El siguiente nivel de una persona que aunque ya haya viajado, que aunque ya tenga cosas materiales, que es lo que la mayoría de personas quieren, el siguiente nivel de una persona que tiene ese nivel de conciencia de que, oye, ok, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Qué más hay? Es el nivel de mostrarle al mundo cómo el abrirle la puerta a Dios, cómo el creerle a Dios es lo que comienza a mejorar todo alrededor de su vida. Cuando me refiero a abrir la puerta a Dios, me refiero que cuando una persona decide creerle a Dios y es consciente de que hey, yo creo en Dios, pero aún así mira cómo me siento, entonces ¿qué es lo que más debo hacer? Caminar con Él. El siguiente nivel es que la persona se atreva de decirle al mundo que es por y para Dios lo que ha sucedido y lo que está a punto de suceder. El por y para Dios viene acompañado de mucho miedo. Recuerda la última vez que le hablaste a una persona de Dios. Cuando yo comencé a decir a las personas, mira, mejorar tu relación con Dios es la decisión más importante, creer a Dios no cambia tu vida, creerle a Dios sí, a mí me daba miedo. Yo aquí precisamente... ¿Y por qué te daba miedo? Miren, yo les voy a mostrar algo, ya les voy a explicar por qué daba miedo. Eso es un video, ahora mismo estamos haciendo este podcast en uno de los gimnasios más top del mundo. Olvídate del gimnasio más top del mundo, céntrate en lo siguiente, mira. Esto es un video de hace 2 años. Y escuchen, estaba en un parque en Cali, en Colombia, en mi país, en un parque con pesas de hierro. Y miren lo que yo estaba diciendo, me temblaba la boca para hablar de Dios al mundo, pero Dios me estaba llamando a algo más, no sabía cuál era el siguiente nivel, me estaba siguiendo. Ese es el ego también, ¿no? Y mira lo que decía. Recuerda, entre más eleves tu nivel de conciencia, entre más entrenes tu mente, más claro vas a escuchar la voz de Dios y más rápido vas a tener resultados grandes. Entre más eleves tu nivel de conciencia, más claro vas a escuchar la voz de Dios. Entonces elevar el nivel de conciencia es tú reconocer que tú estás lleno, reconocer que tú tienes a Dios, reconocer que todo lo que te ha sucedido no puede quedar en vano y que es momento de hey, yo le abro la puerta a Dios, yo recibo a Dios y es momento de yo contarle al mundo cómo a través de yo comenzar a creerle a Dios, caminar con Él, porque
Las personas toda la vida han creído en Dios y aman a Dios, etc. Y está bien. Pero hoy ese siguiente nivel es quererle a Dios, abrir la puerta a Dios y mostrar cómo yo soy ejemplo, no de que yo hice esto, que yo conseguí lo otro, no. De cómo, mira, cuando yo le abrí la puerta a Dios, mira lo que comenzó a suceder en mi vida. Entonces las personas ya no te van a ver por lo material, no te van a ver porque estás viviendo en Miami, porque has viajado, porque tienes la familia, etc. Te van a ver porque, ok, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Abrir la puerta a Dios, comenzar a caminar con Él en el día a día. Ahí estamos ganando almas. ¿Qué quiere el diablo? Almas. Eso no es nada religioso, por cierto. ¿Qué quiere el diablo? Almas. Entonces, cuando en el pensamiento de las personas comienza a ocupar un pensamiento repetitivo, el pensar de, Dios. Ok, debo entonces caminar con Dios. Ahí es donde ya, ok, ¿cómo hago para llegar a? Y dejan de pensar en, ¿qué negocio necesito para comprarme el carro? Para irme de viaje, ¿dónde pido el préstamo? No. Entonces comienza a pensar en que, ok, es que el camino es Dios. Entonces nosotros a través de nuestra propia historia, mostrarle al mundo, hey, la verdad no es que Harry o Sergio hayan hecho X o Y cosa, la verdad es que Harry o Sergio o alguna persona que dé este mensaje genuino le abrió la puerta a Dios y decidió pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Creer en Dios, sueñas, deseas, y muy bonito, y hablas bonito, y quieres esto, y quieres lo otro, y planificas tus metas el 31 de diciembre. No lo juzgo. La persona que le cree a Dios es la persona que comienza a actuar desde una identidad, que comienza desde una decisión y comienza a argumentar por medio de acciones repetitivas en el día a día que sí merece sostener algo que le está pidiendo a Dios. Es decir, se convierte en una persona que hace que las cosas sucedan. Respecto a lo que te pregunté al principio, ¿no? Porque muchas personas, bueno, estamos aquí en Miami, pero cuando tú das ese mensaje, ¿no? He visto que le contestaste los otros días a alguien acerca de que para acercarte a Dios tú no tienes que pagarte. Y no sé, muchas veces las personas tienen duda, ¿no? Las personas tienen duda de eso porque normalmente las religiones son las que están más vinculadas con el tema. Muy buena esa. Con el tema del intercambio, cuando en verdad Dios no necesita ningún tipo de intercambio para nada. Y eso es una creencia también que uno tenía. Yo hace tiempo que ya la quité. Es decir, nunca la he tenido como tal. Simplemente soy una persona que dejo fluir las cosas y creo en Dios, en ese potencial que pone dentro de nosotros. Entonces, todos los días realmente recibo personas que dicen lo siguiente: ¿por qué pagar para acercarse a Dios? Ahí está el punto, que es que yo hablo, nuestra comunidad no es para todo el mundo, es para una persona que quiere creerle a Dios y caminar con Él. Acercarse a Dios ya está dentro de ellos. Yo les digo cuando respondo, porque me gusta interactuar con mi audiencia, me gusta sentir que estoy ahí. Yo les digo, hey, es que acercarte a Dios no tienes que pagarle a nadie por acercarte a Dios, porque Dios ya está dentro de ti. Tú eres quien decide si le abres la puerta o no. Ahora, si tú ya quieres tener acceso a un proceso, a una estructura, a una hoja de ruta donde tengas un paso a paso de qué hacer desde el día 1 para comenzar a ordenar tu mente, construir disciplina real para que seas consistente, para que sí terminen las cosas y comenzar a vivir con dirección junto a Dios, eso ya es algo totalmente diferente. Es un trabajo, un tiempo tuyo. No, y más que el tiempo mío, es el proceso donde una persona puede convertirse en alguien diferente. Olvídate de la cantidad de dinero que tienes que invertir, en este caso es algo muy mínimo, sino en que tú reconozcas que si aún no tienes un resultado, por más que en YouTube hay cientos de miles de videos gratuitos y aún así las personas no cambian su vida. La Biblia, mira, por ejemplo en mi país, en Colombia, en Latinoamérica creo que también, no sé si el 90 y pico % de las personas tienen unas Biblias en su casa abiertas. ¿Cuántas de esas personas, por lo menos que lean 5 páginas de todas las páginas de la Biblia y ejecuten al menos el 1% de lo que está en la Biblia? No experimentan nada de... No lo experimentan. Entonces creen que como ya tienen la Biblia, Dios los está protegiendo. Sí, Dios está ahí, pero si tú cierras la puerta, por más que tengas una Biblia, por más que tengas el Cristo Santo, el agua con agua bendita, si tú no le abres la puerta, si tú no decides creerle a Él y que argumentes por medio de tus acciones diarias que realmente eres otra persona, no va a haber agua bendita, no va a haber imagen que realmente
te saque de una situación, que es lo que la mayoría de personas perciben. Entonces, ¿qué le digo yo a esas personas? Es que, hey, mira, tú no debes pagarle, desde ahí yo ya les digo, hey, tú no debes pagarle a nadie por acercarte a Dios, Dios ya está dentro de ti. Entonces, en lugar de yo decirle, mira, puedes hacer esto y entrar a la comunidad, no. Ay, a mí no me interesa que una persona sienta que uno le está vendiendo algo. A mí lo que me interesa es que las personas vean valor en algo que uno puede aportar por medio de su propia historia. Yo le digo a las personas, mira, todo lo que enseñamos en la comunidad, todo lo que hay, el paso a paso, los más de 100 videos, las más de no sé cuántas horas de grabación, las mentorías, los invitados, etcétera, etcétera, todo lo que sucede ahí, la hoja de ruta, tiene algo en común. Primero, que está argumentado desde la palabra, desde la Biblia. Y segundo, está argumentado desde el ejemplo. Nosotros no enseñamos nada que no hayamos hecho. Yo no enseño nada a las personas que yo no haya hecho. Todo lo que hay ahí es un proceso comprobado. Que una vez que yo dije, ok, esto da resultados, vamos a replicarlo con otras personas. Tenemos el testimonio de José, que vivía en la calle, por ejemplo. Vivía en la calle. Estuvo a punto de acabar con su vida. Esos están mensajes. Cuando él me escribió, estaba a punto de acabar con su vida. Iba camino a tirarse de un puente. Le apareció un video cuando recién yo estaba comenzando. Esos momentos del video que les mostré ahorita, en ese tiempo hice un video que le llegó a él, como temblándome la boca y todo por hablar de Dios, porque pensaba, eso lo vamos a hablar ahora, pensaba que las personas me iban a juzgar, y sí que me juzgaron y me atacaron, pero amén, todo es parte del proceso y gracias a Dios por eso. Entonces le apareció un video donde yo le hablaba y le di fe, le di esperanza. Postergó esa acción, la postergó. Me contactó, en ese momento no tenía dinero, yo ni siquiera estaba cobrando, ¿no? O sea, no cobrando, no estaba poniendo a disposición dones y talentos al servicio de las personas. Y fue en ese momento donde comencé una mentoría, un tipo sala, algo no profesional, estaba iniciando, no tenía estructura, no tenía sistema. Entonces le dije, mira, te puedo ayudar de esta manera, esta y la otra. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y él me dijo, mira, Harry, la verdad yo no tengo el dinero. Porque recuerda, el dinero fija el compromiso. Aquí lo de menos es el dinero. Lo último importante es el dinero. Es importante, el dinero es importante, pero cuéntame. No, que el dinero es una herramienta, es importante. Es una herramienta y es una consecuencia. Una consecuencia y es un intercambio de valores. Es un intercambio de valores, es decir, ya sea un producto, un servicio, lo que sea, es un intercambio por el tiempo. Es decir, en Estados Unidos, y que es como la cúspide de la pirámide que el mundo se dirige económicamente hablando, todo se intercambia por dinero. Al final tú tradeas tu tiempo por dinero cuando vas a trabajar o cuando haces cualquier cosa. Entonces, una manera de una persona tiene de fijar el compromiso es a través del dinero, porque sabe que tú tienes que trabajar e invertir tu tiempo que te dieron de vida en esta tierra para pagarle a esa persona. Entonces, cuando tú pones dinero, ya sabes que tienes un compromiso con esa persona. Es que mira, ahí es donde va el punto, Brate. Entonces, resulta que José me dijo, no tengo dinero, no puedo permitírmelo ahora. Un mes, 2 meses, y me dijo, Harry, podemos que iniciar. Trabajamos con él. En lo que en ese momento, estando en Cali, Colombia, aún teniendo un trabajo, aún actuando como una persona convencional que estaba avanzando, le dije, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Hemos trabajado juntos, bueno, realmente ya 2 años. José, un hermano, un saludo para ti. Y resulta que hace algunos meses le entregaron su penthouse en Medellín. Comenzó un negocio en línea. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. Tú llegaste a trabajar con José, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque eso me parece interesante. El punto A hasta el punto B, ¿qué fue lo que tú hiciste para llevarlo hasta ese punto? Ese cambio de mentalidad, porque al final es Dios, pero en tu comunidad tienes que tener una serie de hábitos y de pasos para que las personas cambien ese chip, esa percepción de la vida, ¿no? Tener claro lo siguiente. Primero, uno no puede cambiar a alguien que no quiere cambiar, ¿cierto? El cambio únicamente lo produce una persona que está dispuesta a cambiar. El verdadero cambio, la verdadera transformación ocurre cuando se le abre la puerta a Dios. Yo siempre digo, la verdadera transformación ocurre cuando se le abre la puerta a Dios. Todo en mi vida,
es por y para Dios. Todas las cosas maravillosas que están sucediendo son por y para Dios. El punto A y el punto B, mira, hay que olvidarnos de que el paso a paso, que esto y que lo otro, aunque nosotros tengamos una hoja de ruta y un proceso establecido y esto que genere resultados, lo más importante es reconocer que el paso A es tú reconocer que eres una persona que debe corregir X o Y cosas. El paso B es reconocer que debes convertirte en una persona diferente. Ya dentro de pasar ahí, de hacer ese salto cuántico, por decirlo de una manera, claramente hay una serie de procesos y todo que pues realmente aquí nos extenderíamos mucho. Pero el paso A es que tú reconozcas que hay algo que debes cambiar. Si tú no reconoces que hay algo que se debe cambiar, difícilmente se va a cambiar. Entonces mira, eso es algo súper importante, ¿no? Lo que acabas de decir. La humildad de las personas también, ¿no? Al final tienes que tener un corazón humilde para dejarte enseñar por alguien que ya eso es un excelente punto, humildad. ¿Qué se percibe como humildad para la mayoría de personas? Bueno, ser humilde es como... Para la mayoría de personas, no para ti, para la mayoría de personas. Bueno, ¿cómo lo perciben? Yo lo percibo, muchas veces lo percibo como... No, para la mayoría de personas. No, sí, exacto. Yo percibo para la mayoría de las personas. La humildad significa estar pobre. Tener poquito. Tener poquito, pero ser una persona humilde o compartir con las personas que ellos piensan en su cosmovisión, piensan que es la manera de ser. Ahí hay una creencia limitante, por ejemplo. Entonces, ¿y cómo se rompe una creencia limitante? Mira, tú puedes tener el paso a paso, no sé qué, la fórmula ya, Y, Z, X, no sé qué. ¿Cómo se rompe una creencia limitante? Reconociendo que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, reconociendo que dentro de ti tienes absolutamente todo lo necesario, reconociendo que creer en Dios no es suficiente, que debes hacer algo diferente y reconociendo que debes convertirte en una persona diligente. La verdadera humildad, vuelvo y les menciono, esto es percepción. La verdadera humildad es que la persona que ha hecho X o Y cosa pueda decirle a las otras personas, mira, que sí se puede. Mira que sí se puede. ¿Crees que existe una verdad absoluta? Dios, para mí es la verdad absoluta. Ahora, que una persona le abre la puerta a Dios, otra persona le abre la puerta a Dios, comienza a creer con Dios, creerle a Dios, claramente las percepciones van a ser diferentes, pero todo va a apuntar siempre, ojo, siempre todo va a apuntar a que hey, lo que estoy viviendo es parte de mi proceso. Entonces, en lugar de yo resistirme a transitar una experiencia incómoda, incómoda, no hay problema. En ese caso, incómoda, que es la mayoría de experiencias que uno quiere evitar, esa conversación con esa persona que debes dejar, ese trabajo que ya no quieres, en el que ya no quieres estar, ese entorno en el que ya no quieres estar, esas decisiones incómodas que las personas quieren evitar. Ojo, porque son las cosas que Dios está colocando de frente. Entonces la persona que usualmente simplemente cree en Dios, llega el ego, que ya les voy a decir qué significa exactamente el ego, y les dice, no, ¿sabes qué? Por aquí yo creo que hay, por aquí mejor, yo sé que Dios va a proveer, yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y mejor me voy por acá. Y Dios colocándole de frente la adversidad para que la persona la transite, evolucione, reconozca su grandeza la puerta. Y avance de nivel. Es la puerta. ¿Sí me entendés? Sí. Ahora, 100%. ¿por qué ocurre esto? Ego, el enemigo de la fe es el ego. La fe te dice, comienza con lo que sea que tengas y observa cómo Dios te lo comienza a multiplicar. La fe te dice en la Biblia textualmente, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer sin ver. Entonces la persona usualmente lo que hace es escuchar al ego. Creyendo que está escuchando a Dios, escucha al ego. ¿Qué es el ego? Por sus siglas en inglés, EGO. Edging God out. Sacar a Dios de la ecuación. Eso es el ego. Eso es el ego. Creer que aunque yo haciendo una oración puedo hacer la oración más bonita, rezar el Salmo 91, que a propósito me encanta, y creer que ya mañana va a ser un día excelente solo porque hice eso. Pero me voy a comportar de la misma manera en que me comporté hoy, que no fue un día excelente, y por eso le estoy pidiendo a Dios que mañana sea un día excelente, porque hoy no fue excelente. Entonces le estoy pidiendo a Dios que mañana sea excelente, y para eso estoy rezando el Salmo 91 y le estoy haciendo una oración bonita a Dios, pero mañana me voy a comportar de la misma manera. Entonces la persona, lo que le dice el ego a la persona es, mira, entrégale esa responsabilidad a Dios, que Él es quien va a interceder.
y tú quédate sentado haciendo lo mismo, que en algún momento el milagro ocurrirá. El milagro no va a ocurrir. El milagro ocurre cuando tú dejas de pensar, tú no, la identidad que está conectada con el ego deja de pensar que es que debe ser Dios quien debe interceder ahí, y reconoces que es que Dios ya te lo ha dado todo, que debes tú convertirte en una persona diferente para que mañana te muevas diferente, la energía, o sea, todo es energía en movimiento, la emoción es energía en movimiento. Entonces, para que tú reconozcas que hey, si yo me muevo diferente, si yo camino diferente, llego a un lugar diferente. Entonces, la persona con ego le pide a Dios que cambie su circunstancia. La persona con fe, que le cree a Dios, es la persona que le pide a Dios, le dice a Dios, Dios, yo te recibo, y no solo hay palabras, sino que te demuestro con mis acciones que voy a hacer desde ya mismo, que sí te estoy creyendo y que voy a comenzar a caminar, a dar pasos diferentes. Cuando das pasos diferentes hay miedo. El miedo se vence con la fe. Das pasos diferentes con fe. Ahí es donde tú reconoces, aunque no tengas X o Y resultado, reconoces tu grandeza, comienzas a caminar diferente, comienzas a creerle a Dios, y en lugar de sacar a Dios de la ecuación, comienzas a incluir a Dios en la ecuación. Y ya no piensas en que Dios, cámbiame la circunstancia, dame una señal a ver si me muevo, sino que ya tú sabes que tú eres la señal, que tú debes dar el paso y que tú debes convertirte en una persona diferente para mostrarle al mundo lo que Dios está comenzando a hacer a través de ti. Esa es la diferencia entre la persona que cree en Dios, usualmente hay ego, y la persona que le cree a Dios, que hay fe. Buenísimo, hermano, buenísimo, la verdad. Concuerdo 100% contigo. Y te quería hacer otra pregunta. ¿Qué crees acerca de los haters? Los haters en las redes sociales, los haters. En la vida, porque vamos. Al final tenemos una cámara adelante, sí, pero quitando las máscaras y todo, al final, ¿sabes? Como mismo estás hablando ahora, al final el ego es también es una careta que la humildad se pone, ¿no? Mira. Que las personas cuando dicen, no, soy humilde, pero no estás aprendiendo, no estás haciendo algo que te gusta, no es algo que me gusta a mí o te gusta a ti, sino es algo que la persona tiene dentro de su corazón que está destinado a ser en el mundo. Entonces, cuando tú tienes el ego, es lo que no te está dejando ver que tú puedes hacer esas cosas, ¿no? Porque al final no te está dejando ser humilde, y no ser humilde, okay, es parte también del ego. Vamos, mira. El hater siempre termina siendo el mismo. Al final siempre el hater es una persona que no está de acuerdo contigo. Por X o Y motivo no está de acuerdo contigo, o en el fondo sabe que tú tienes la razón, pero su ego le quiere hacer ver que no tiene la razón. Entonces, ¿qué pienso del hater? Mira, siempre debes tener críticas encima. Si no estás teniendo críticas, estás siendo invisible. Una pausa. ¿Crees que las críticas, todas las críticas vienen del diablo? Las críticas vienen del diablo. Mira. Es decir, esas personas que critican están en un bajo nivel de conciencia, manipuladas por el diablo, que es el padre de la mentira. Yo no lo pondría en tela de juicio, porque es realmente hablarlo desde el ego. Decir una persona está mal. Ahora, lo que yo pienso de un hater, sí, es lo siguiente. Ahora, recuerda, paréntesis. Debes tener críticas encima, porque si no tienes críticas, buenas o malas, la mayoría malas casi siempre son, si no tienes críticas es porque estás siendo invisible, no estás haciendo el suficiente ruido. Hay que hacer ruido. Pero eso es cuando lo hablas de una marca personal. No, a nivel de todo. En tu trabajo, en el trabajo. Si no hay alguien que te esté criticando... Pero alguien en un trabajo puede tener críticas y puede ser porque esté trabajando mal o porque esté haciendo algo mal. Ok, ahí viene la otra parte. Ya voy a volver a la primera parte. Mira, yo utilizo un filtro, por ejemplo, y es el siguiente. Esto es un tip buenísimo que les va a ayudar mucho. Hay un filtro que yo uso en mi vida y es: si el beneficio es mayor que el riesgo, vale la pena. ¿Desde dónde viene ese filtro? Desde la identidad que reconoce que yo tengo todo lo necesario y que todos los pasos que doy son pasos de fe, y que reconozco que lo que hay frente a mí es parte del proceso y yo debo transitarlo en lugar de evitarlo. Entonces, desde ese punto de partida, yo observo si el beneficio es mayor que el riesgo, vale la pena, no importan las críticas. Ahora, que si la crítica viene del diablo. Una persona, mira, a ti nunca te va a criticar una persona cuando estés... Ojo, ok, lo voy a reformular.
Si tú estás haciendo algo diferente, que casi siempre lo diferente es lo que genera la crítica, cuando hay... Es incomprensible para el cerebro de la, Sí. de la persona porque es algo nuevo. Sí, cuando hay algo nuevo casi siempre hay críticas. ¿Por qué tú crees que sea eso? Entonces aquí te voy a explicar. Resulta que cuando tú comienzas a atreverte a más, a destacarte en tu trabajo y todo lo que sea obviamente que te genera críticas, siempre mira, en la sociedad siempre va a existir que muchas personas quieren que a ti te vaya bien, pero nunca mejor que ellos, en especial en la cultura latina siempre va a existir eso. Entonces, ¿qué hace el hater realmente? Ahora, antes de responderte si viene o no viene de Dios o viene del diablo, etc. ¿Qué hace el hater usualmente? El hater es una persona que no ha reconocido aún su grandeza, porque es grande, porque tiene adentro un poder gigantesco. Entonces, lo que hace es, Lo incomoda. le duele, le incomoda ver que alguien está saliendo de su zona de confort y está atreviéndose a hacer lo que la persona no ha sido capaz de lograr, de hacer, ¿sí me entiendes? Salir de ese molde, no importa en qué contexto. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando tú comienzas algo nuevo? Una persona que esté en la posición que conlleva esas acciones nuevas que tú estás haciendo, una persona que ya lo está viendo desde esa percepción de es que yo ya hice, ya pasé por ahí, nunca te va a criticar. Nunca te va a criticar. Entonces, ¿qué ocurre? Vivió el proceso, ¿no? Resulta que estás atrapado en un entorno, la sociedad común, el común denominador, donde te quieren que a las personas les vaya bien, pero no mejor que a ellos. Por naturaleza, por patrones limitantes, por como tú le quieras llamar, es algo que está ahí latente. Bueno, es naturaleza pecaminosa, ¿no? Al final todos venimos de un Adán. Al final estamos en un mundo donde el pecado es lo que predomina y al final por eso es el pecado y el ego es la ausencia de Dios, ¿no? Como tú dijiste de Jingo Bravo. Es la ausencia de Dios en tu corazón, en tu mente y la falta de la búsqueda de Él, ¿no? Al final es una búsqueda diaria, ¿no? Y ahí entra el famoso, cuando llegan las críticas, llega el famoso matador de muchos sueños y es el ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar? El ¿qué dirán? ¿Cómo se combate el ¿qué dirán? Ojo, porque el ¿qué dirán? Combatir el ¿qué dirán? Tiene muchas personas, aunque comiencen a combatir el ¿qué dirán? Lo siguen haciendo desde el ego. Entonces vamos a poner los dos escenarios. Resulta que el ¿qué dirán? Es lo que tiene muchos sueños. Que no pongo el negocio porque, ¿qué van a decir? Ya estoy pensando que va a fracasar, entonces las personas me van a ver fracasar. No, ya me da miedo, ¿cierto que sí? Es que voy a dejar esa relación tóxica de años porque mi familia va a decir que ¿por qué tantos años los vas a tirar a la basura? Que es que voy a cambiar mi físico y entonces me tengo que alejar de ciertas cosas que no van en pro de mi físico. Entonces, no, mis amigos van a decir que yo ¿por qué hago eso? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vencer el qué dirán? Al placer inmediato, ¿no? ¿Cómo vencer el qué dirán? Apúntalo. Otro filtro. ¿Qué hay detrás o qué tiene en la espalda la persona que te está juzgando? O que tú piensas que te va a juzgar. Porque muchas veces el que dirán llega de un pensamiento de que me van a juzgar, aún sin que realmente esté sucediendo el juzgamiento de sea lo que sea que estés haciendo. ¿Cómo vencer el que dirán? Mira lo que hay en la espalda de la persona. Ahora, ¿cuándo pierde uno? Aunque uno quiera vencer el que dirán, ¿cuándo termina perdiendo uno? Cuando uno actúa desde el ego y sigue incluyendo al ego en la ecuación y resulta que es que usted me está criticando, pero es que ¿cómo me está criticando? Vea que yo tengo la razón por esto, porque yo ya estudié, pero ya le pagué el mentor, porque ahí está actuando el ego. Porque estás queriendo imponer un pensamiento de algo que tú ya sabes sobre una persona, sobre la mente de una persona que aún no está preparada para recibir esa información. Entonces el intentar tú hacerle ver a la persona el por qué lo que está haciendo sea malo o lo que tú estés haciendo está bueno, ahí ya estás haciéndolo desde el ego. Ahí significa que estás siendo más necio que incluso la persona que te está criticando. Porque más necio es quien discute con un necio. Lo que tú debes hacer... te están juzgando. Que es que me están juzgando porque comencé una marca personal. Me están juzgando porque comencé una marca personal. En lugar de yo, mira, es que usted tiene... No, esto no es así. Ok. Hey, gracias por tu opinión. Si es un familiar, sea quien sea, gracias por tu opinión. Ok, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. No pierdas tu tiempo discutiendo. Eso es supremamente claro. No desgastes tu tiempo discutiendo ni queriéndole hacer entender a alguien algo que tú ya sabes, porque vas a quedar más necio tú. Volviendo a la pregunta, ¿no? Al final, al diablo tú lo ves como parte del ego.
El ego viene del diablo. No, la crítica no viene del diablo, porque la crítica, tú decides criticar, tú ahí no estás reconociendo tu poder interno. Entonces no es que, no, que el diablo y Dios. No, la crítica es simplemente un reflejo de inseguridad. Para mí es un reflejo de inseguridad, de no reconocer la grandeza que tenemos como seres humanos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Resulta que aunque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la persona que usualmente simplemente cree en Dios dice, fuimos creados, somos hijos de Dios. ¿Qué pasa si hoy yo te digo a ti, tal vez tú ya lo sepas, que no todos son hijos de Dios? Harry, pero ¿por qué estás diciendo eso? Yo también cuando me enteré como que... Mira Juan 1.12. Juan 1.12. Puedes pasar este video y buscarlo si quieres. Juan 1.12. Dice básicamente que es que, aunque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, únicamente quienes le recibieron, quienes le abrieron la puerta, quienes le aceptaron en sus vidas, tienen la potestad, así tal cual la palabra potestad, de ser llamados hijos de Dios. ¡Pum! Choque de identidad y de una vez, uy, ¿cómo así? Uy, ¿cómo así? ¿Eso qué fue, Harry? Tal cual lo mismo, cuando me enteré, cuando leí Juan 1.12. Por eso, mira, digamos, si alguien pregunta, no, ¿y cómo leo la Biblia? Un paréntesis ahí, comience leyendo Juan y Proverbios. Comience por Juan y Proverbios, la recomendación. Ey, entonces la gente como que, ¿cómo así que no todos son hijos de Dios? Un hijo de Dios es la persona que reconoce su grandeza, que le abre la puerta a Dios y que comienza a actuar desde esa identidad que reconoce la grandeza de Dios, no la grandeza de yo como persona, de Dios. Y yo soy quien comienza a despertar ese poder interno que ya todos tenemos, a utilizar todas las herramientas internas que tenemos y comenzamos a caminar utilizando esas herramientas, ese poder, y no dando el paso diciendo yo estoy dando el paso. No, es que tú estás caminando con Dios. Y disfrutando sobre todo el proceso, ¿no? Y Porque disfrutando del si proceso. no disfrutas el proceso, estás viviendo un infierno en la tierra, que es cuando las personas se sienten mal y dicen, bueno, la mentoría no sirvió, o etcétera, ¿no? Siempre al final es una parte de la justificación, es una parte del ego, ¿no? Porque al final cuando estás vibrando en amor o estás con Dios, a mi parecer, todo obra para bien. Al final todas las cosas, inclusive algo que te salga mal, tú piensas que no, como dijiste al principio, es una puerta que tú tienes que abrir, porque ahí detrás de ese problema, hermano, siempre está el siguiente nivel que tú tienes que alcanzar para igualar a esa persona que tú quieres. Es imposible de que tú no te conviertas en esa persona resolviendo los problemas, porque eso yo veo la vida así, ¿no? Si tú empiezas a pensar cosas y empiezas a actuar, por supuesto, esto es un mundo físico. La vida te va a poner pruebas y te va a poner cosas que tú vas a tener que resolver. Hermano, cuando tú resuelves todos esos problemas y todas esas cosas, ya tú eres otro tipo de persona. Es que Dios hace nuevas todas las cosas. Y el que está en Dios, nueva criatura es. La mayoría de personas, usualmente la persona que cree en Dios, no está en Dios. Y hay personas, miren, probablemente personas que están viendo este video y se sienten con Dios y tienen la vida de sus sueños y dicen, pero yo creo en Dios. Hey, para ti, que estás impactando otras vidas, que eres un ejemplo a seguir, que has roto el molde en tu familia, primero felicitaciones porque te has atrevido a mal. Y segundo, no es que estemos diciéndote, mira, es que tú crees en Dios, le estás haciendo mal. No, resulta que es que tú lo que has hecho es creerle a Dios. Tú le has creído a Dios y por eso tu vida refleja eso. Que tal vez no conocías el concepto de creerle a Dios, caminar con Dios es diferente, pero tu vida lo refleja. Entonces tú pasaste sin darte cuenta, porque eso es la grandeza de Dios, que como por arte de magia tu vida comienza a transformarse. Entonces lo que te pasó a ti es que en algún momento reconociste que tenías un poder interno y dejaste de creer en Dios y comenzaste a caminar con Él, a creerle a Él, y por eso hoy eres ejemplo, que puede ser el caso de algunas personas que están viendo este podcast. 100%, 100%. Al final es, más que nada, cambiar tu sistema de creencia, ¿no? Porque al final es todo, como tú dices, Dios está dentro de nosotros, y lo que yo he aprendido, que Dios me ha mostrado, es que cuando tú te cambias a ti, bro, ves la vida completamente diferente. Es decir, cuando le abres la puerta a Dios, ves la vida completamente diferente, porque es como tú dices, es un cambio de creerle a caminar con Él, y al final te das cuenta de que todos los problemas, pasa algo, no sé cómo explicarlo, pero pasa algo donde
tu corazón, tu mente, todo se suaviza y al final ya te das cuenta que es simplemente es dejarte llevar por las cosas, ¿no? Por el proceso. Y a mí, mira, por ejemplo, a mí me encanta el explicar desde varios ángulos el por qué la fe sin obras está muerta, ¿sí o qué? El tema de que hey, si tú no te mueves diferente, no ocurre nada diferente. Aquí acaba de ingresar alguien a la comunidad, Vicente, bienvenido Vicente a la comunidad. Bienvenido, Vicente. Ey, resulta que si tú no te mueves diferente, no van a ocurrir cosas diferentes. Tú puedes hablar, vuelvo y menciono, las personas pueden decir que Dios es su vida, que Dios es su centro. Las personas pueden publicar una imagen diciendo que Dios lo es todo. La persona puede irse a rezar el Padre Nuestro, puede ir a la iglesia, puede ir a confesarse, lo que sea. Pero puede ir al gimnasio, puede honrar su templo. A mí me sucedió durante muchos años. Mira, yo pensaba que estudiar más era la solución. Entonces yo estudié administración de empresas, hice la especialización, tengo certificaciones internacionales, bla, bla, bla. El ego te diría aquí un poco de cosas. Olvídate de títulos. Olvídate de eso. Comencé y dije, no, ok. Comencé a estudiar sobre... Eso también es parte del sistema, ¿no? Al final el sistema de que está creado al final por humanos igual, le da importancia a un título y como tú naces bajo este sistema, si tú en verdad no buscas ese llamado, si tú no buscas esa verdad que al final todos tenemos, ¿no? Ese llamado que todos tenemos, te quedas muy superficial. Ahí con lo del sistema, o sea, son muchas cosas que chocan, porque, o sea, digamos, si uno quiere, no estoy diciendo que lo estés haciendo tú, pero si uno quiere culpar al sistema, uno culpa al sistema y se desprende de la responsabilidad. Sí. ¿Cierto? Pero entonces, resulta que yo comencé, listo, dicen los títulos, comencé a estudiar sobre psicología, sobre neurociencia, sobre PNL, iba al gimnasio, leía libros, escribí un libro, Al borde de la vida, que lo damos gratuito en la comunidad también. Escribí un libro, comencé a invertir, esto y lo otro, y resulta que a los pocos días volví a sentirme igual. Eso me pasó durante mucho tiempo, volví a sentirme igual. ¿Por qué? Volví a sentirme igual. Porque todo lo estaba haciendo de la misma identidad. Aunque leyera la Biblia, aunque escuchara el podcast, aunque me colocara musculoso, todo lo estaba haciendo de la misma identidad. Entonces a los pocos días volví a sentirme igual. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Cuando uno siente que Dios le está llamando a algo más, hay que responder, o sea, sí o sí hay que responder. Si tú sientes que Dios te está llamando a algo más, tienes que responder. ¿Cómo es responder? Responder es estando dispuesta a aceptar, reconociendo que, ok, Dios me está llamando a algo más, debo comportarme como la persona digna de recibir ese llamado. Lo segundo que debe hacer la persona es priorizar, ordenar su mente. Ordenar su mente es observar sus pensamientos, qué estoy pensando. Eso lo enseñamos también dentro de la comunidad, por cierto. Ordenar su mente. Lo tercero que debe hacer, construir disciplina real. Construir disciplina no es ir todos los días al gimnasio. Hay muchas personas que van a los gimnasios y realmente las otras áreas de su vida están desorganizadas. Hay muchas personas que tienen el dinero porque son bien con sus finanzas y resulta que otras áreas de su vida están desorganizadas. Entonces, ser disciplinado significa que tú camines diariamente con Dios y que tu vida en el día a día refleje esos pasos desde la fe. Ser consistente y vivir con dirección junto a Dios. ¿Por qué con dirección? La mayoría de personas quieren y no saben realmente hacia dónde van. Entonces, por ende, cualquier camino les sirve. Por ende, llega el enemigo con distracciones, con tentaciones, como tú le quieras llamar, y se desvían del camino porque el espíritu está débil. Aunque crean en Dios, aunque tengan en la pared la imagen, aunque tengan la Biblia, aunque lean, aunque hagan alabanzas, aunque vayan a la iglesia, aunque se congreguen, como tú le quieras llamar, resulta que no tienen dirección. Entonces es como un trabajo más profundo, ¿no? Diría yo, ¿no? Es mucho más profundo. El viaje que no tiene regreso. O sea, usted tiene el tiquete de ida, paga el tiquete de ida, el reconocer. No tiene etiquete de vuelta. El viaje es hacia adentro. Una pregunta que me surge. El viaje es de regreso a casa. Yo los otros días estaba en el gimnasio, estaba pompeado y me vino un pensamiento así.
y de felicidad, de alegría, de iluminación, y dije, estoy de regreso a casa. Así como mismo le estás diciendo, ¿no? Ese viaje que estoy volviendo a sentir un niño, me estoy volviendo a sentir pleno, me estoy volviendo a reír, pero no reír riendo por momentos, sino reír de que todo me parece bien, y era cuando un niño, ¿no? Como mismo Jesús cuando se le acercan los niños a la fuente y que dice que así es como hay que ser, ¿no? Como un niño inocente. Y me surge la pregunta de ¿por qué las personas tienen miedo a hablar de Dios, pero no tienen ningún tipo de miedo de tomar, de emborracharse, de intoxicar su cuerpo, de hacer las cosas que normalmente son las llamadas a las que conocemos por este mundo el diablo, ¿no? Excelente, excelente pregunta. Mira, primero, ¿por qué las personas tienen miedo de hablar de Dios? Resulta que hay un estereotipo, no sé si sea la palabra correcta. Cuando a ti tú escuchas Dios o Jesús de una persona, automáticamente se te viene a la mente una persona vestida de cierta manera, la Biblia debajo del brazo, yendo a la iglesia no sé cuántos días. Entonces, claro, a mí me da miedo hablar de Dios porque las personas van a pensar que yo soy rarito. Bueno, no quieres porque esa persona te identifica, no quiere convertirse. No, si hay que hablar de Dios y ser así, no se identifican con lo que están viendo. Y resulta que es algo muy diferente. Es que está la persona que habla de Dios, o sea, y está la persona que realmente le cree a Dios, que ni siquiera con mencionar a Dios, que llega a un lugar y con la boca callado, el aura, o sea, la energía no miente, marica, no, la energía no miente. Y entonces, mira, la persona, mira, si tú quieres comenzar a hablar de Dios, de contarle al mundo todo lo que Dios ha hecho, debes enfrentar el miedo. Debes enfrentar el miedo. Te pongo mi ejemplo. Cuando mira, yo le abrí la puerta a Dios y muchas cosas en mi vida comenzaron a mejorar. De hecho, le abrí la puerta a Dios, pero después me di cuenta que no le estaba abriendo todavía la puerta a Dios porque todavía seguía pecando. O sea, todos pecamos en el día a día, pero seguía cometiendo cosas que realmente, eso definitivamente no va. Ya ese era tu espíritu hablando de Ya era el espíritu hablándome. Entonces yo debía decidir si reconozco o si mejor busco una justificación para eso que está mal, desde el ego, ¿sí o qué? Desde el ego, como hombre, como ser humano, como tú le quieras llamar. Entonces resulta que, listo, comencé a acercarme más a Dios, que es gratis, recuerda, acercarte a Dios es gratis. Comencé a invertir en educación, comencé a combinar una serie de cosas desde el despertar, por así decirlo, espiritual, de que no es más ni menos, de comillas más ni menos, que reconocer la grandeza que uno tiene dentro. Y todo comenzó a mejorar en mi vida. Todo comenzó a mejorar en mi vida a nivel de todo. Pero aún no estaba contando hacia el mundo como que lo hacía yo en mi intimidad, como que Dios. Pero todavía tenías un poco. También es una transición, yo creo, ¿no? Exacto. Porque es como cuando en verdad estás conectando, ¿no? Que yo he sentido así porque yo he eliminado muchas cosas. Esa es una de las cosas, perdona que te interrumpa, una de las cosas de que cuando tú empiezas a conectar con Dios, y no lo digo de la parte del ego de que no, uno está más conectado que otro, yo no sé quién está más que quién, simplemente lo digo de la parte como Jesús hablaba muchas veces, que siempre decía yo esto, yo lo otro, siempre es desde la intención donde uno lo hace, ¿no? Y nada, bro, empiezas a eliminar cosas, ¿no? Empiezas a contraer cosas, ¿no? Como se dice, en la contracción, en el no, es donde está muchas veces lo que nosotros necesitamos para conectarnos con nosotros mismos, y es eliminar cosas. Y entonces, bueno, lo que te había preguntado... Mira, entonces, claro, a uno le da miedo. Resulta que yo decía, están sucediendo cosas en mi vida que yo no debería callarle al mundo lo que Dios está comenzando a hacer por tomar una decisión que es entregarle mi vida a Dios, aún con inseguridad de, hablarle al mundo sobre Dios y todo eso. Entonces porque comenzaron a suceder cosas como mejorar mi calidad de vida en el país donde estaba. Olvídate del trabajo, olvídate de la cantidad de dinero, olvídate del emprendimiento y céntrate en la persona que tú te estás convirtiendo para poder sostener X o Y tipo de vida. Resulta que al yo hacer ajustes internos, pues mi calidad de vida comenzaron a mejorar. Puedo decir que
llegué a construir la vida que soñaba en Colombia, ¿cierto que sí? Dios me estaba llamando a algo más. Ahora mismo estamos en Miami, estamos comenzando desde cero, eventualmente construimos la comunidad, la Liga de los Elegidos. Entonces, cuando yo comencé a responder a ese llamado, resulta que entró mucho el factor miedo y entró mucho las críticas. Muchas personas en el trabajo, en X o Y lugares, es que Harry le entregó ya están los caminos del Señor, me decían así, los caminos del Señor. Entonces, yo era como que, ok, los caminos del Señor y que me decían, no, que es que ya que está el pastor. Literalmente. Hoy bendigo la vida de cada una de esas personas. La mayoría de personas siguen haciendo lo mismo. No han podido salir del